Toda esa semana, la anterior a mi cumpleaños, estuve ocupado con los preparativos de la fiesta. Mariano me ayudó. Chequeó los invitados, nos acompañó a mi madre y a mí a hacer las compras. Se ofreció para ayudarnos a acomodar cuando se fueran todos, etc. Su compañía en todo momento me alivió mucho. Estaba con él en el colegio, en el club y en mi casa en mis ratos libres. Durante esa semana, entre la ansiedad del cumpleaños y Mariano, logré sacarme de la cabeza a Ezequiel. Llegó el sábado y con él la fiesta. Todo en orden. Hay comida como para un regimiento, dijo mi abuela al entrar en la casa antes del mediodía. Ella siempre llegaba temprano a mis cumpleaños. Se quedaba a dormir y se volvía al campo temprano, la mañana siguiente. La comida consistía en sándwiches de mija, salchichas, empanadas, calientitos, chips, dips, todo hecho por mi madre, al igual que una enorme torta de chocolate, rellena con dulce de leche, crema y merengue, decorada con frutillas. El regimiento, que no era tal sino mis 40 invitados de todos los años, entre compañeros del colegio y del club, además de los parientes de rigor, arrasó con todo. Antes de la fiesta mi madre, al igual que en todas las reuniones anteriores que yo había hecho, se deshizo en pedidos de cuidados fundamentalmente por sus plantas. Ella quería que uno a uno, cuando llegaran, les pidiera que tuvieran especial atención en no pisar ninguna planta ni romperle las ramas al rosal. Se pueden lastimar con las espinas. Trataba de convencerme y de convencerse por su repentino interés por la salud de mis amigos. Obviamente que no hice ninguna indicación a nadie. El 90% de los invitados vivían en casas con jardines y tenían madres. Sabían que un pétalo caído es sinónimo de desmayo maternal. La fiesta transcurrió sin ningún inconveniente. El parque resultó ileso, salvo que al gordo Fernando, un compañero de rugby, se le cayó un vaso de Coca-Cola sobre el parquet, lo que es solo sinónimo de suspiro profundo. Cuando se estaban yendo los primeros invitados, llegó Ezequiel, que nunca había venido a ninguno de mis cumpleaños anteriores, y caminó despacio entre las miradas de asombro de los parientes y las de curiosidad de mis amigos. Solo la abuela lo miraba divertida. Te perdiste la torta, le dije. No importa. Feliz cumpleaños, me dijo. Toma, es para vos. Y me dio un paquete. Lo abrí. Era un compact disc de Dire Straits, Brothers in Arms. ¿Hermanos en armas?, pregunté. Me miró de arriba abajo y sonrió. No, hermanos abrazados. Cuando solo quedaban los mayores y Mariano, puse el compact. Yo no sabía quiénes eran los Dire Straits. Nunca los había escuchado. Mariano sí. Mientras charlábamos de otros temas que tenían y esas cosas, se acercó mi padre. Música moderna, dijo, para luego agregar, qué buen regalo, ¿no? Mi padre no escuchaba jamás música cuyo compositor no hubiera muerto hacía por lo menos 100 años. En casa no había rastros de otro tipo de música, ni jazz, ni tango, nada. A mí creo que me gusta, le respondí. A mí también, agregó Mariano apoyándome. Ya se les va a pasar, afirmó mi padre dando por terminada la conversación. No sé, no recuerdo qué otras cosas me regalaron aquel año. Solo recuerdo el compact. No creo que eso sea importante. La memoria suele tener muchas trampas. Lo que sí es seguro es que mi padre no quería que yo me acercara a Ezequiel. Su nombre había sido tantas veces susurrado, tantas otras callado, que se había convertido en un enigma, en un misterio. Eso siempre es atrayente. El misterio. Desde los orígenes de nuestra cultura nos alimentábamos del misterio. Las religiones de Occidente se basan en él. Están llenas de misterio, de cosas que son inaccesibles a la razón y deben ser objeto de fe. En un libro que leí a los 17,
pero que me hubiese gustado leer a los 12. Decía algo así como que el hombre necesita del misterio como del pan y del aire. Necesita de las cosas embrujadas, de las personas innombrables, de las calles sin retorno que hay que esquivar. El misterio. Ezequiel se acercó. ¿Seguís siendo hincha de Racing? ¿Sí? Te invito a la cancha del próximo domingo. Pasé todo el resto del domingo escuchando Dire Straits, pensando si ir o no a la cancha. Me moría de ganas, pero ir significaba asumir de una vez por todas que éramos hermanos para bien o para mal. Significaba que tal vez la confusión volvería. Mi abuela, antes de irse, me había dicho que tenía que ir, que la pasaría bien, que mi padre no pondría reparos. Yo no estaba tan seguro. El lunes en el colegio, Mariano estuvo toda la mañana repasando la fiesta como si hubiese sido la suya. Tal vez él la sentía así. Estábamos tanto tiempo juntos desde tantos años atrás que algunos nos decían los mellizos. Y ante los demás mi cumpleaños era tan importante como el suyo. Mariano trató por todos los medios de convencerme para ir conmigo a la cancha, pero afortunadamente no lo logró. A la tarde, en casa, mi padre me llamó para jugar al ajedrez. Esta vez logré hacerle un poco más de fuerza y la partida fue más larga. Al terminar, llegó lo que yo estaba esperando. Me enteré de que tu hermano te invitó a ver un partido de fútbol, me dijo. Sí, papá, contesté con mi habitual facilidad de palabra. ¿Y vos querés ir? Prosiguió. Me gustaría mucho. Vos sos un chico inteligente. No se te escapará que a estos lugares va cualquier clase de gente. E hizo una especial entonación en las palabras cualquier clase, que además suele haber peleas y mucha violencia. Pero el domingo Racing juega con Platense. No va a pasar nada. Noto que ahora sos un especialista en fútbol. Yo creí que no te interesaba tanto. Bajé la vista. No sabía qué responder. Nuestras discusiones siempre terminaban así. Yo hacía silencio y bajaba la vista. Mi padre no volvía a hablar. Luego de unos instantes se levantaba y daba por acabada la cuestión, siempre a favor suyo. Pasó un rato más, y en el momento que se paró me armé de valor y le dije: pero me va a llevar Ezequiel, él me va a cuidar, no va a dejar que me pase nada. Ezequiel. Y esta vez fue él quien hizo silencio y bajó la vista. Vos sabes muy bien, dijo luego de un instante, que nosotros no estamos muy de acuerdo con algunos aspectos de la vida de tu hermano, que estamos, ¿cómo decirlo?, un poco distanciados. ¿Así todo querés que te deje ir a ver un partido de fútbol con él? Sí, papá, por favor. Y mis ojos se llenaron de lágrimas. Me miró un buen rato y dijo: está bien, te dejo ir, pero no pienses que esto termina acá. Después del domingo vamos a tener una larga charla nosotros dos. Se levantó, empezó a caminar para irse, se dio vuelta y me dijo: no te olvides de esto. Los hombres son como los vinos. En algunos la juventud es una virtud, pero en otros es un pecado. Ese domingo mi padre me llevó en auto hasta Palermo, donde nos encontramos con Ezequiel. No dijo ni una palabra en todo el viaje, pero se deshizo en advertencias cuando llegamos y ofreció darle plata a Ezequiel para pagarme la entrada. Una vez que logramos despegarnos de mi padre, que me miraba como si estuviera a punto de cruzar el océano en bote a remos y sin salvavidas, nos tomamos un colectivo, el 93, hasta Avellaneda. Yo no sabía de qué podría hablar con mi hermano. Nunca desde que tuve memoria había estado tanto tiempo a solas con él. La conversación fluyó naturalmente. Hablamos del colegio, de San Isidro y fundamentalmente de la abuela y del campo.
Ezequiel sabía cómo manejar la conversación, encaminándola naturalmente hacia los temas en los que yo me sentía cómodo y evitar los que a mí me molestaba tratar. Cuando nos bajamos del colectivo y empezamos a caminar al estadio, me temblaban las rodillas de la emoción. Cantidad de personas con banderas, gorros y camisetas iban en nuestra misma dirección. Una vez adentro, superado el impacto de encontrarme de frente con esa mole de cemento, me impresionó la salida de los equipos con todo lo que trae consigo. Los colores de las camisetas, las medias y los pantalones sobre el verde del césped, los papeles por el aire, los petardos y fundamentalmente el canto de miles y miles de personas, increíblemente afinado. En un momento cerré los ojos para poder sentirlo todo solo con el cuerpo, sin la mirada que siempre influye en las sensaciones, los gritos y el cemento vibrando bajo mis pies. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando los abrí los tenía llenos de lágrimas. Miré a Ezequiel y le dije: «Gracias, es fantástico». Y él me abrazó. Qué bien se sentía. Era la primera vez que yo recordaba que nos abrazábamos. Empezó el partido, que era por lo que en definitiva estábamos ahí. Fue lamentable. Parecía que la pelota quemaba. Cada jugador al que se acercaba la pateaba lo más lejos posible. Nadie nunca la puso contra el piso y levantó la cabeza buscando a un compañero. Todo el tiempo la pelota lejos y arriba. Un espanto. Terminó 0-0. Nos alejamos del estadio caminando despacio por calles angostas. El sol se ocultaba. Yo estaba feliz. A pesar del partido, la tarde había sido maravillosa. Íbamos afónicos y sudorosos. Si Racing sigue jugando así, me voy a morir sin verlo salir campeón, dijo Ezequiel. La muerte. Otra vez el ave de rapiña volando en círculos. La tarde se deshizo en pedazos. Me pareció que los papelitos que habían saludado la salida de los equipos eran negros, y que los gritos de las hinchadas habían sido cantos fúnebres. La muerte. Ezequiel me revolvió el pelo con su mano. Debe haber visto mi expresión y se rió a carcajadas. No tenés que ser tan literal. Si Racing sigue jugando así, vos también te vas a morir sin verlo salir campeón. Entonces nos reímos juntos. Ezequiel me acompañó hasta la puerta de casa y no quiso pasar. Argumentó que tenía que levantarse temprano al día siguiente. En ese momento me di cuenta de que yo no sabía nada de su vida, qué hacía, de qué vivía, si trabajaba o no. Mentalmente me lo agendé para la próxima vez. Quería que me contara de él. Cuando entré me recibieron como si efectivamente hubiese cruzado el océano en botes a remos. Mi madre me preguntó si me había pasado algo, si estaba bien y si tenía hambre. No, sí y no fueron mis respuestas respectivas. Mi padre no me preguntó nada. Esperó a que me bañara y luego me invitó a dialogar. No podría transcribir aquí ese diálogo, que no fue tal, sino un monólogo largo, que yo solo interrumpí con súplicas y sollozos. Lo que dijo mi padre ese domingo, que hasta ese momento para mí había sido mágico, fue más o menos lo siguiente. Primero, no dejaba de sorprenderlo mi repentino interés por el fútbol. Eso demostraba que él me había descuidado, cosa que no volvería a pasar. Pero bueno, él me había inculcado el amor por los deportes y no se opondría a mi pasión. Desde ese momento iríamos juntos a la cancha cada vez que yo quisiera. Obviamente, a platea, que es donde va la gente decente y no a la tribuna popular, como habíamos ido Ezequiel y yo, que es a donde van los vándalos. Segundo, mi relación con Ezequiel. Dado que yo nunca había manifestado interés en relacionarme con mi hermano, mi padre sostuvo que era mejor continuar así. Como regalo de cumpleaños era bastante simpático
un compact disc de música moderna y un viaje en colectivo hasta Avellaneda para ver fútbol. Pero nuestra relación terminaba allí, que no era sano para un niño de 11 años andar por ahí con un adulto de 24, por más que este fuera su hermano. Tercero, él entendía que yo estaba por ingresar a la pubertad, que mi cuerpo estaba empezando a cambiar, y tal vez tenía alguna duda o pregunta que hacer. Si era por eso, tenía que confiar en él. Después de todo, era mi padre. Me había dado la vida, me había educado. Yo tenía que confiar en él. Y cuarto, en cuanto a Ezequiel, me prohibía volverlo a ver fuera del ámbito familiar. Todo esto, por supuesto, era por mi propio bien, y más adelante se lo agradecería. Mi padre, como siempre, dio por terminada nuestra conversación levantándose y yéndose. Yo me quedé sentado en su despacho llorando en silencio un largo rato. Cuando salí, todos se habían acostado. Eran miles las cosas que no podía entender. Lo único que sentía era que había algo que no encajaba con el mundo, y ese algo era yo. No volví a ver a Ezequiel por meses. Durante ese lapso su figura crecía dentro de mí, rodeada de un halo de misterio. Misterio que me apasionaba develar. Nunca supe si la atracción que ejercía sobre mí correspondía al hecho de haber disfrutado su compañía o a que mi padre me hubiese prohibido verle. Lo seguro es que durante esos meses no pude tolerar a mi padre. Nuestra vida circulaba por los caminos habituales. Jugábamos al ajedrez, escuchábamos música clásica, es decir, lo de siempre. Pero yo no podía soportar la sola idea de permanecer en una habitación a solas con él. No lo odiaba, pero era un sentimiento sumamente confuso. Supongo que hay un momento de la vida en que nuestros padres se nos revelan tal cual son, sin secretos. Yo no podía entender su actitud con Ezequiel. Me parecía terriblemente injusto, pero jamás tuve el valor para preguntarle nada. Hoy, tantos años después, creo que si le hubiese manifestado lo que me pasaba, la situación hubiera sido distinta. Pero yo tenía 11 años, él era un adulto, a él le correspondía dar ese paso. El paso que hay de la autoridad a la confianza. Estuve angustiado, sin saber con quién hablar, ni qué hacer. Una tarde vi a mi madre en el jardín y me acerqué. Cortaba hierbas. ¿Te ayudo?, le dije. Sí, claro, contestó, alcanzándome unas tijeras. Corta el tomillo. Nos quedamos un rato en silencio, envueltos en el perfume de las hierbas, hasta que le pregunté, ¿por qué nunca hablamos de Ezequiel? Apoyó las cosas en el piso con mucha calma, estiró su mano como para acariciarme, me miró, bajó la mano, luego la vista y dijo en un susurro, hay cosas de las que es mejor no hablar. Un domingo de diciembre antes de las fiestas, Ezequiel vino sorpresivamente, al menos para mí, a almorzar a casa. Lo recuerdo bien. Ese mismo domingo por la tarde, Mariano iba a venir a despedirse antes de las vacaciones. Su familia tiene una casa en Punta del Este y todos los años viajan antes de la Navidad y pasan allí todo el verano. En algunos veranos anteriores nosotros pasábamos todo enero con ellos en Punta del Este. Este año sería distinto. Mi padre había decidido pasar las vacaciones con la abuela. Tengo muchas cosas que hacer en Buenos Aires, dijo. No puedo darme el lujo de irme tan lejos. Desde el campo puedo viajar y volver en el día y no descuidar los negocios. Así que, familia, este año nada de mar. No sé qué opinaba mi madre al respecto. Yo estaba feliz con la posibilidad de pasar todo el verano en el campo con la abuela. Así estaban las cosas ese domingo, cuando abrí la puerta y me encontré con la figura de Ezequiel. Nos dimos un abrazo largo, profundo. Tenía ganas de verte, le dije en un susurro.
pero papá no me deja. Me miró y sonrió. Después de comer hablamos, y entró a casa con un paso seguro. Yo lo interpreté como una señal de desinterés. No sé qué estaba esperando que hiciera. Tal vez que me rescatara de esa casa donde me sentía profundamente infeliz. Después, pensándolo bien, me sentí como un imbécil por eso. El almuerzo transcurrió lentamente, casi sin hablar, o hablando solo de las vacaciones y de las fiestas. Ezequiel contó que quería pasar fin de año con nosotros en el campo. Pensaba irse de vacaciones en febrero con unos amigos a Villa Gesell. Sé muy bien que la mesa familiar no es el ámbito más indicado para hablar ciertos temas, pero mi familia me pareció tremendamente hipócrita. Nunca se mencionaba a Ezequiel, y cuando lo hacía, lo he dicho, la mención de su nombre producía chispas. Algunos meses atrás mi madre lloraba por él. Mi padre estaba indignado, y lo peor de todo, al menos para mí, era que me habían prohibido terminantemente verlo. Y allí estábamos los cuatro charlando de banalidades, de las fiestas y de las vacaciones. No te creí tan falso, le dije con sorpresa para él y para mí, un rato después del café, cuando nos encontrábamos sentados bajo los pinos en el parque de casa. No te entiendo. ¿Por qué lo decís? Por todo eso, dije señalando la casa. Deliciosa la comida, mamá. Pasemos las fiestas juntos, papá, le contesté, parodiando su voz. Creo que estás confundido. Hizo un largo silencio y prosiguió. La comida de mamá siempre es deliciosa. Y sí, quiero pasar las fiestas con ustedes. Y se rió. Se rió muy fuerte. A mí me indignó. Pero a mí no me dejan verte. Nunca te nombran y si lo hacen no es para nada bueno. ¿Me vas a decir que no te das cuenta de eso? Sí, claro que lo sé. No me subestimes. Pero eso no significa que yo no los quiera ni que ellos no me quieran a mí. Eso no significa que yo no disfrute de su compañía. Claro que no todos los días, pero me agrada verlos de vez en cuando. Son mis padres. Viví con ellos 18 años después de todo, ¿no? Entiendo lo que vos querés decir, pero me gustaría que vos me entendieras a mí. Hizo una pausa y suspiró. Mira, yo no puedo vivir con ellos, ya no, pero mientras viví con ellos, salvo los últimos tiempos, estuvo bien. Tal vez esto sea un poco confuso para vos, pero es así. Y me contó que él entendía los miedos de nuestros padres, y también de cuando vivía en casa, y secretos de familia, y mucho más. Yo estaba como en trance, fascinado por descubrir a otra persona, a Ezequiel, mi hermano. Sé que todo esto puede sonar extraño, pero era exactamente eso, un descubrimiento. Con el agregado de que hablamos de cosas relacionadas con mi familia, que yo ni siquiera me animaba a pensar. Repasándolo, a la luz de los años, como lo he hecho tantas veces desde que Ezequiel murió, cada momento desde que fui a su casa a pedirle explicaciones hasta la última vez que lo vi, me doy cuenta de que muchas de las cosas de las que hablamos eran tan simples que tal vez no merecieran mayores comentarios, pero para mí eran algo así como la verdad revelada, como pensar el mundo por primera vez. Así lo viví yo. Así lo vivía esa tarde de diciembre, hasta que llegó Mariano. Era el primer verano de nuestras vidas que no pasaríamos juntos. No sabíamos que el del año anterior había sido el último. Supongo que una mezcla de felicidad que tenía después de la tarde con Ezequiel y la excitación de Mariano ante la proximidad de sus vacaciones generaron una química extraña. Pusimos el compact disc de Dire Straits y nos sentamos en el piso de mi cuarto apoyados en la cama. Pasamos toda la tarde charlando, con una intimidad que nunca habíamos tenido. Él me contó cosas de su familia, de su hermana. Yo le conté cosas de la mía,
y algunas de las cosas de las que hablamos con Ezequiel. Y también nos reímos mucho. Nunca la había pasado tan bien con él. Atardeció. El reflejo anaranjado del sol bañaba la habitación. El equipo de audio ya estaba apagado. Estuvimos un rato en silencio y Mariano me contó que estaba enamorado de María Eugenia, una compañera nuestra desde el jardín de infantes, algo que jamás hubiera sospechado, ni que estuviera enamorado de María Eugenia ni de nadie. Mariano estaba eufórico porque ella también viajaba a Punta del Este y él pensaba declarársele. Supongo que fue el resultado de todo, la charla con Ezequiel, la confesión de Mariano, lo que me animó a contárselo a pesar de haberme jurado no decírselo a nadie. Ya sé por qué están enojados con Ezequiel. Mariano me dedicó una mirada invitando a seguir. Porque tiene sida. Se quedó en silencio, no preguntó nada. Yo lo imité. Supongo que no lo vas a ver más, dijo al rato, como en un susurro. Claro que lo voy a seguir viendo, es mi hermano. Su cara se transfiguró, se puso roja. No seas ridículo, nunca fue tu hermano, durante años no te importó. No lo veas más, ¿no te das cuenta de que te podés contagiar? Vos sos el ridículo, es imposible que me contagie. Mariano me miró indignado. Es tarde, dijo, y se fue. La magia se había perdido. Nunca más volvió a mi casa. Un par de días antes de Navidad nos fuimos al campo. Pasamos Nochebuena solos con la abuela. Para fin de año llegaron algunos de mis tíos y Ezequiel. Yo estaba feliz. Al haber tanta gente era mucho más fácil poder pasar el tiempo charlando con Ezequiel. Ya no tenía dudas. Me sentía bien con él. Disfrutaba de su compañía. Esos 4 días caminamos por el campo. Cabalgamos. Hablamos sentados a la sombra de un sauce llorón. Una de esas tardes lo estaba ayudando a preparar café cuando se rompió una taza que le cortó la mano. Me quedé inmóvil y Ezequiel también. Miraba la sangre y la taza. Y en ese momento pensé en Mariano y si tendría razón. Creo que Ezequiel percibió mi miedo, pero nunca me hizo ningún comentario al respecto. Ese fin de año fue la primera vez que me dejaron tomar alcohol, una copa de champán en el brindis de las 12. Recuerdo esos días con sumo placer. Cuando se fue Ezequiel y nos quedamos solos mis padres, la abuela y yo, ya había tomado la determinación de hacer algo para verlo más. No sabía qué, ni cómo. Lo que sí sabía es que fuera lo que fuera que me acercara a Ezequiel, el misterio, la curiosidad o lo que fuera, era un vínculo auténtico, verdadero, y tenía que encontrar la forma de que no se rompiera. Pasó todo el verano sin que se me ocurriera nada. En marzo tendría la respuesta. Nosotros volvimos del campo una semana antes de las clases. Lo primero que hice al llegar fue llamar a Mariano. Quería que me contara cómo le había ido en sus vacaciones y con María Eugenia. Llamé varias veces a su casa y nunca pude dar con él. Tampoco contestó a mis llamadas. Eso me extrañó muchísimo. Habitualmente, después del colegio, nos hablábamos por teléfono. Rara vez no lo hacíamos. Y esa vez que hacía 3 meses que no nos veíamos, no me contestaba. No encontraba explicación. Pero esa semana mi madre me pidió que la ayudara con la casa y con el jardín, su obsesión, que después de tanta ausencia suya estaba bastante deteriorado, y creí que a Mariano podía sucederle algo similar. Esperaba el primer día de clases con ansia. Eran tantas las cosas que tenía para contarle. Llegué muy temprano al colegio y me quedé en la puerta esperándolo. Lo vi llegar, desde lejos, de la mano de María Eugenia, y me alegré por él.
Cuando llegó a mi lado me saludó con un hola frío e impersonal. Pasó caminando casi sin mirarme y fue a buscar un lugar al lado de María Eugenia. Todos mis compañeros estaban extrañados. Nos habíamos sentado juntos todos los años anteriores y ahora yo me sentaba solo, a 3 bancos de distancia. Me evitó todos los recreos. Yo no salía de mi asombro hasta que me di cuenta de que me estaba haciendo pagar mi culpa. Yo era el hermano del sidoso.